tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por este privilegio que me concede, le pido que sea de bendición, de inspiración, de motivación y de ayuda para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día, y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos llegando hoy a la cuarta lección de este tercer trimestre del año 2025. El Éxodo, viaje a la tierra prometida, es el título o la temática de este trimestre, y esta lección número 4 se va a titular Las plagas. Hay una anécdota interesante con la que el autor abre el estudio de esta semana, y él mismo aclara que, dejando aparte todo lo que tiene que ver con la violencia animal, etcétera, etcétera, la anécdota ilustra perfectamente lo que Dios está intentando hacer con el faraón a partir de este momento. La anécdota cuenta de un hombre que tenía un burro, iba en el burro, pero el burro se detuvo, no quería avanzar por nada. Entonces él buscó una vara, azotó al burro, y el burro entonces empezó a caminar, empezó a obedecer, empezó a hacer lo que el amo quería. Y entonces alguien le preguntó cómo fue que el burro en la segunda opción sí caminó, y el hombre contestó: pues lo primero que hice fue llamar su atención. Es decir, la vara fue usada como un instrumento para hacerle entender al animal que estaba actuando mal y que debía obedecer. El autor de la lección nos hace una similitud con las plagas. La intención de las mismas entonces era mostrar a Faraón y mostrar a todos los egipcios, pero también, como lo vamos a mirar, a los israelitas, que él era el Dios, que él era el creador de todas las cosas, el único controlador de todo, y que estaba al mando de toda situación. Así que vamos a mirar durante esta semana esa batalla entre el Dios verdadero, el Dios de los cielos, el Dios creador, el Dios de amor, como lo hemos visto en las lecciones pasadas, el Jehová, el Dios personal, el Dios del pacto, el Dios del pueblo, contra los dioses egipcios que ellos tenían su fe puesta en ellos y pensaban que realmente eran los que gobernaban. La primera lección o la primera sección de esta semana se titula Dios versus los dioses. Y precisamente la lección nos enfoca lo que estábamos diciendo en la introducción. La batalla de Dios, la que va a enfrentar el Señor ahora, la que va a llevar adelante el Señor ahora, no es tanto contra los egipcios, ni siquiera contra el mismo Egipto. Su batalla, su guerra entonces será contra los dioses egipcios, contra aquellos ídolos que los egipcios han levantado como verdaderos y en los que tienen su plena confianza. Mira qué cosa tan interesante, porque uno de los dioses a los que se iba a enfrentar el Dios de los cielos era el mismo Faraón. Para los egipcios él era el Dios, él era Dios encarnado, Dios en la tierra, el Horus Vivus. Y entonces va a encontrarse una batalla entre ellos. Mira lo que dice el capítulo o el versículo 12, del capítulo 12 del libro de Éxodo.
Voy a ejecutar mi sentencia contra los dioses de Egipto. Allí está. La batalla de Dios no era contra el pueblo, no era contra los seres humanos. Él los amaba igual como amaba a los israelitas. Es más, Jesús murió, iba a morir por ellos. Y todos los que le reconocieran, entonces iban a ser resguardados. La batalla de Dios, la intención de Dios era ejecutar su sentencia, ejecutar sus juicios sobre el pueblo o los dioses egipcios. Vamos a encontrar este concepto una vez más en el capítulo 33, verso 4 del libro de Números. El Señor una vez más recuerda, ya hablando de historia, que Él ha ejecutado sus juicios sobre los dioses egipcios, sobre los dioses que imperaban en la tierra de Egipto. Y el primer enfrentamiento contra los dioses lo vamos a encontrar en el milagro realizado frente a Faraón, la primera de las señales. Tú recuerdas cuando Moisés estaba indeciso si ir o no. Él le dice al Señor, yo no soy capaz, yo no puedo ir, no me van a creer. Y Dios le permite hacer algunas señales. La primera fue, suelta tu vara. Y la vara se convirtió en serpiente. Y luego la tomó por la cola y volvió a ser el cayado de Moisés. Ahora están frente a Faraón. Faraón desconoce a Dios. Y lo desconoce no por ignorancia, sino por soberbia, como ya lo hemos visto en las lecciones pasadas. Y le pide muestra. Entonces Moisés le pide a Aarón que suelte su cayado, que lo tire en tierra, y el cayado se convierte en serpiente. Pero hay algo interesante en este relato, porque Dios permitió que los magos de Egipto hicieran algo parecido para seguir mostrando su poder. Le permitió al enemigo actuar para encontrar el enemigo y el faraón una derrota completa. Y aquí hay una lección interesante, ¿sabes? A veces Dios permite algunas cosas, pero cuando las permite, en medio de esas cosas que permite, hay victoria. Hay victoria. Y entonces Aarón deja caer su cayado, su vara, ella se convierte en serpiente. Los magos traen sus varas, también la echan en tierra, se convierten en serpiente. Y yo me imagino que en un primer momento Faraón dijo, ¿te das cuenta? Eres simplemente un mago más. Pero ahora ocurre algo extraordinario. La serpiente de Moisés, la que ha salido de la vara de Aarón, se traga a las otras serpientes. ¿Qué ocurrió aquí? Mira, una de las diosas de Egipto era Oanjet. Era simbolizada con una cobra. De hecho, estaba en la corona de Faraón, dibujada en la corona de Faraón. Otro dios egipcio era simbolizado por una serpiente, era Nehetkau, que según la tradición se había tragado 7 cobras. Y ahora es la serpiente de Dios la que se traga a ellos. Y no solamente es que los derrota, sino que ahora Moisés los tiene en sus manos, porque cuando Moisés toma la cola de la serpiente, ella se convierte una vez más en el cayado. Qué extraordinario es nuestro Dios. Qué seguridad podemos tener en el Señor. Él tiene el control.
Él es el Dios de dioses, el Señor de señores. Créelo, mi amigo, créelo, mi amiga. Tengamos fe. ¿Te parece que oremos para que el Señor fortalezca esa fe? Querido Padre, gracias por esta sección. Ayúdanos, Señor, a confiar en que tú eres el Todopoderoso, que tienes el control. En Jesús, amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante.